The future is now. Una nueva era ha llegado a WWE. Las cosas empiezan a cambiar. Tenemos personajes que se consolidaron e imperios que cayeron. Y ante todo esto se presentan nuevas oportunidades. Oportunidades que muchas superestrellas están dispuestos a tomar, de buena o de mala manera. Y mientras hacía este video e investigaba, descubrí que los planes para uno de ellos es mucho más importante de lo que se espera. Es por eso que acá te presento a 5 superestrellas del futuro que tendrán un gran impacto en esta nueva era. ¡Corre video! Número 1. Dominic Mysterio, el heredero de la dinastía Mysterio. Dominic actualmente es parte del Judgment Day. Es una superestrella heel demasiado activa en el roster principal. Actualmente lleva una rivalidad con Andrade y se está catapultando de pocos como uno de los máximos heels de la WWE. Dominic en el 2023 junto a Cody Rhodes fue de las superestrellas que más combates tuvieron en dicho año. Con muchas, pero muchas referencias a Eddie Guerrero, Dominic ha demostrado que se está tomando esto muy en serio. Y esto podría ser el secreto de lo que está impulsando su carrera como uno de los máximos villanos actualmente. Si bien es cierto que Dominic no destaca mucho en el ring, con sus 27 años no deja duda de que va a continuar mejorando, y si me lo preguntan, sus carencias en el ring los compensa con su ingenio para poder venderte una historia. Dominic cuenta con un tipo de carisma algo raro, ya que conecta con el público, pero de tal manera es abucheado en la vida real. Amigo, y si has logrado esto, significa que estás haciendo tu trabajo de manera genial. Dominic Mysterio, por el momento, ha sido campeón norteamericano de NXT 2 veces, campeón en pareja de SmackDown con su papá, Rey Mysterio. Y para agregar y terminar con Dominic, este año se llevó 2 Slammy Awards, uno por estar en la facción del año, Judgment Day, y el otro fue un premio individual como villano del año. Notable lo que se viene para Dominic. Número 2. Oba Femi. Y yo sé que tal vez Oba Femi sea el menos conocido de los mencionados en este video, pero créeme que te sorprenderá. Oba fue parte del programa Next in Line, que se encarga de desarrollar atletas universitarios que tienen potencial para ser superestrellas de WWE. Oba, a sus 26 años, es mucho más que el típico gigante de turno. Se apuntó en el NXT Breakout Tournament de 2023 y logró ganarlo. Derrotó en la final a Riley Osborne y a la semana siguiente hizo efectivo su contrato por haber ganado el torneo. De este modo, enfrentó a Dragon Lee para así ganar el título norteamericano de NXT, su primer campeonato. Oficialmente se convirtió en el primer graduado de Next Line y el más joven en ganar el campeonato norteamericano. Oba Femi es un luchador emergente con habilidades prometedoras y potencial. Es muy probable que tenga la oportunidad de destacarse en la WWE en el futuro. Sin embargo, es importante recordar que el éxito en WWE depende de muchos factores más allá del talento individual, ya sea como el manejo de personajes, las rivalidades, la participación en storylines y el apoyo de la dirección creativa. Si Oba Femi continúa demostrando su valía en el ring y capturando la atención de los fanáticos, estoy seguro que va a tener un futuro prometedor en la empresa. Sin embargo, solo el tiempo dirá si se convertirá en una figura destacada. Número 3. Austin Theory. Con Austin te pueden pasar dos cosas: o que lo banques a full, así mal y no te importe nada, o que te sea indiferente. No he conocido fans que tengan un punto medio con él, la verdad. Pero te voy a contar por qué considero que Theory tiene un gran potencial y prometedor futuro. Primero, y muy importante, a sus 26 años ya fue campeón de Estados Unidos 2 veces, ganador del Money in the Bank y además ganó una cámara de la eliminación. Amigo, hay luchadores que llevan años en WWE y no han ganado nada. Si bien es cierto que algunos momentos se sentía como que Theory ya estaba estancado
y enterrado, como por ejemplo cuando quiso canjear su maletín de Money in the Bank y lo perdió, y encima fue por el título de Estados Unidos. Y agregado a esto, que parece que se volvió un heel genérico, así totalmente relleno, aún hay una pequeña luz al fondo del túnel. Y es que actualmente es campeón en parejas con Grayson Waller. Y sí, yo sé que Theory es básicamente heel por defecto. Yo tengo la esperanza de que W convencido que como face va a poder hacer mejor las cosas y demostrar ese potencial que todo el mundo ve en él. Theory, además de tener un buen micrófono, ha logrado conectar con el universo y eso es básico para poder triunfar en esta selva de cemento llamada WWE. Antes de seguir con los dos últimos personajes de este video, quiero agradecerles por todo el aguante que le dieron al video anterior. En serio, muchísimas gracias, gente. No olvides darle like a este video y suscribirte. Eso me ayuda como no tienes idea. Ya estamos prácticamente nada de llegar a los 1000 suscriptores y yo estoy totalmente agradecido. Ahora sí, fuera Cherry. Muchas gracias, gente. Seguimos. Número 4. Tiffany Stratton. Y a ver, seguro que se están preguntando por qué decidí incluir a Tiffy en este video. Y créanme que la respuesta es sencilla, o sea, es porque quiero y porque puedo. Nada, mentira. Amigo, la razón es simple. Estoy seguro que actualmente en la división femenina no hay nadie con más o mayor proyección que Tiffany. De hecho, me gustaría decir ambas divisiones, pero no estoy seguro y no quiero que se arme bardo además. Y por ahí sé que tal vez Tiffy se apagó un poco al no estar en WrestleMania, pero es entendible, apenas lleva poco tiempo en el roster principal. Entonces, desde que entró al Royal Rumble, ha dejado excelentes impresiones, tanto como para los fans, como para los directivos, creativos, etc. Tanto fue su impulso que la vimos compitiendo por una oportunidad para ser la retadora por el título mundial femenino en la cámara de eliminación. Y amigo, déjame decirte que acá fue uno de los momentos claves de Tiffany, donde demostró en cada movimiento de qué está hecha y que es mucho más que una cara bonita. Tiffany no solo es buena en el ring, es increíble. Además de eso, tiene buena conexión con el público. Al público se le olvida que es heel, pero es que vamos, o sea, es una heel de esas que se hacen querer, siendo así que sus habilidades en el micrófono la respaldan. Actualmente pudo tener una oportunidad titular por el título de Bayley en SmackDown, pero perdió contra Naomi, lo cual lo encuentro que está bien, porque siento que aún necesita un poquito más de impulso, un poquito más de tiempo para poder ir por un título mundial. Además, Bayley acaba de ser campeona y pues obviamente no va a perder su título en su primera defensa. Hoy, al día que grabo este video, me atrevería a decir que es la favorita para ganar el maletín de Money in the Bank. Y ojalá lo pueda lograr, la verdad. Y si no, pues no importa. Ella no necesita el maletín para tener la credibilidad de obtener un título, ya que es increíble en el ring. Ya hasta me recuerda a Trish Stratus. O sea, incluso tienen las mismas iniciales, TS. Ok, ya. Modo simp desactivado. Tiffany Stratton, a sus cortos 24 años, ya fue campeona de NXT. Actualmente está en el roster principal. Veremos qué es lo que le depara el futuro a nuestra querida Tiffy. It's always Tiffy time. Reminder, gente. Olviden la forma en cómo perdió Tiffany el título de NXT. ¿Sí? Por favor. Número 5. Solo Sikoa. Y mi perspectiva con Solo cambió. O sea, después del SmackDown de este viernes 12 de abril, parece que Solo está por autoproclamarse el nuevo jefe tribal o algo así. Esta alianza con Tamatonga y la traición a Jimmy Uso parece que nos va a llevar a una nueva Civil War de samoanos. Sikoa parece que va a dejar de ser aquel Solo callado que todos conocimos y se convertirá en el nuevo jefe tribal, o al menos tendrá gran relevancia en esta nueva historia del Bloodline. Una de las cosas que más se le critica es que no tiene micrófono, pero es que ¿cómo le pedimos micrófono a alguien que no necesita hablar? O sea, simplemente está ahí y el hecho de estar parado ahí hace que imponga, o sea, su presencia impone. Es básicamente lo mismo que pasaba con Umaga. Tú lo veías ahí y Umaga no necesitaba mandarte una promo. Él era la promo. Ya sea así o no, entonces es ahora donde veremos de verdad cuál es su valía. Si tienen big skills o no. Aunque como lo mencioné, encuentro que esto no es un problema. Si tiene carencias en el micrófono, pues para eso está Paul Heyman de su lado. O sea, recordemos que Paul Heyman sigue del lado de Bloodline. Solo, como miembro de la familia Noai, tiene una herencia impresionante en la industria y ha demostrado habilidades en el ring. Antes de que se pongan a criticar, recuerden que Solo es un monster heel.
no le vas a pedir que ande brincando, saltando por encima de la tercera cuerda o que esté volando. Por favor, considerando el talento, la herencia y la capacidad de Solo, es plausible pensar que va a tener un futuro brillante en la empresa. ¿Será el nuevo jefe tribal? ¿Qué será lo que pasará con Solo? Con The Bloodline. ¿Qué se armará para SummerSlam? Y así, mientras cerramos este emocionante viaje a través del futuro de la WWE, recordemos que la grandeza no conoce límites. Desde la agilidad de un solo paso hasta la fuerza de un solo golpe, estas superestrellas están destinadas a brillar en el escenario más grande de todos. Con sus habilidades únicas y su inalcanzable determinación, están listos para escribir el próximo capítulo en la historia de la lucha libre profesional. Mantengan sus ojos en el ring, porque el futuro de la WWE está lleno de promesas y posibilidades ilimitadas. ¿Y ustedes qué opinan, mi gente? ¿Creen que alguno de estos 5 terminará fracasando? ¿Triunfará? ¿Los 5 anteriores estuvieron bien? Déjame tu opinión en los comentarios. Si estás de acuerdo o estás en contra, o a quiénes agregarías para una tercera parte. ¿Sale tercera parte? Yo te leo en los comentarios y respondo, y armamos el manso debate ahí. Y bueno, mi gente, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias otra vez por el aguante que le están dando al canal. No olvides seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, donde hacemos preguntas para el próximo video y así podrás participar de estas dinámicas. Y si no, pues el simple hecho de que te hayas quedado y llegado hasta acá me ayuda como no tienes idea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.